donde atendemos empresas que hacen, o atendemos a las empresas que tienen necesidad de trámites aduaneros, expo, impo y de transporte de carga internacional. Y bueno, atendemos a diferentes empresas exportadoras e importadoras que nos requieren, ¿no? Así que digamos que mi mayor especialización en esta profesión de los negocios internacionales es el tema de logística y aduanas. El curso que tenemos juntos, como ya se los había comentado, es gestión aduanera, así que vamos a tener como gran objetivo en este curso que ustedes puedan entender a lo largo del curso cómo funciona la aduana y cuáles son los diferentes trámites, coordinaciones y lineamientos que una compañía exportadora o importadora debe de llevar a cabo para que sus despachos sean exitosos y finalmente se puedan traducir en una entrega rápida y a tiempo a sus clientes, ¿no? Pero para ello tenemos que conocer mucho de la normativa aduanera, mucho de la operatividad aduanera también, que esa debe ser la gran finalidad de esta clase, ¿ok? La manera en la que yo concibo que se debe estudiar es clase hecha, clase aprendida. Entonces yo les recomiendo y los arengo a que cada vez que terminemos una clase asumamos de manera real y concreta que hemos aprendido la clase que hemos recibido, ¿no? Y lo más importante siempre dentro de la sesión van a ser sus preguntas. Pregunten, pregunten, pregunten y pregunten. No hay pregunta demasiado obvia, no hay pregunta demasiado compleja en esta clase. Todo lo que requieran preguntar, por favor, háganlo. Pregúntenlo. Eso nos va a ayudar a todos a aprender. Y si por ahí alguno de ustedes ya tiene alguna experiencia en comercio exterior o algún pariente la tiene o algún familiar la tiene, podemos traer aquí a la clase esas casuísticas que también nos van a ayudar. Así que vamos a entrar ya en materia con nuestro curso de gestión aduanera. Voy a apagar la cámara para que podamos ahorrar recursos y poder compartir el PowerPoint y también el aula virtual, ¿ok? Empezamos entonces. A ver, veo 3 alumnos con la mano levantada. No sé si quieren hacer alguna pregunta o de repente se quedó la manito levantada cuando pregunté si me estaban escuchando. En todo caso, si no tenemos preguntas, todavía me gustaría que las bajen para saber si ese es el caso, ¿no? A ver. Maritza Guamán, ¿tienes alguna consulta? Porque te veo con la mano levantada, Maritza. ¿Quisieras preguntar algo? Tienes el micrófono para poder consultar, Maritza, de ser el caso. Cada vez que hagamos una pregunta y queramos utilizar el micrófono para hacerla, les voy a pedir, por favor, que pongamos la función de levantar la mano, ¿no? Y si quieren expresarse a través del chat, pueden ya de manera directa escribir. ¿Ok? Bien. Quiero que vayamos primero a la plataforma de Zoom para poderles comentar de dónde pueden descargar el material que vamos a trabajar el día de hoy. Así que voy a compartir en mi pantalla el Zoom y por favor ustedes de manera paralela vayan por favor a su plataforma de Zoom. Bien, como ustedes pueden ver aquí, están viendo en pantalla la plataforma Zoom. El material que vamos a trabajar lo van a encontrar en esta carpeta titulada Material Complementario S1 o Semana 1, ¿no? Entonces, material complementario S1 lo descargan, por favor, y ese es el material que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Les doy un minuto para que lo puedan descargar
Y si alguno no lo puede descargar, aprovecharemos este minuto para que yo también se los pueda compartir a través del chat. Bien, entonces, para quienes de repente no lo pueden descargar de la plataforma Zoom, acabo de compartirles el archivo. Recuerden, material complementario, semana 1. De ahí van a descargar el material que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, voy a pasar a compartir ahora en pantalla las diapositivas para que podamos entrar ya en materia con nuestro curso de gestión aduanera. Recuerden que para intervenir a través del micrófono hace función levantar la mano y de lo contrario pueden utilizar el chat para poder escribir sus comentarios o sus preguntas. ¿Ok? Hoy, como creo que ustedes ya lo saben, siempre que se inicia un nuevo ciclo y nuevos cursos, vamos a ver la introducción a la gestión aduanera. La introducción a la gestión aduanera. Vuelvo a repetirles que el gran objetivo de este curso es que ustedes lo terminen entendiendo cómo funciona la aduana, cómo funciona la administración aduanera y cómo yo, desde mi tribuna de exportador o de importador, debo alinearme a la operatividad de la aduana, la normativa de la aduana, y en ese alineamiento poder pues hacer operaciones prolijas, que no tengan retrasos, que no tengan sanciones de parte de este ente fiscalizador. ¿Ok? Quiero empezar proponiéndoles hacernos una pregunta, dos preguntas en realidad, y me gustaría recoger la opinión de ustedes, de paso que nos empezamos a conocer, ¿no? Yo creo que es la primera vez que vamos a trabajar juntos, así que así ya los voy conociendo, me voy familiarizando con sus nombres, ¿no? A ver, primera pregunta que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué debo estudiar comercio internacional dentro de mi carrera? Ustedes estudian administración de negocios, ¿verdad? A diferencia de otros compañeros suyos que estudian negocios internacionales. Entonces, ustedes reciben cursos de comercio internacional ya en los últimos ciclos, ¿verdad? Ya en los últimos ciclos, en quinto y sexto ciclo para ser exactos. En quinto lleva un curso que es negocios internacionales y en sexto están llevando dos, proyectos de comercio exterior y gestión aduanera. La pregunta es, me gustaría escuchar al menos a un par de compañeros o compañeras, ¿por qué debo estudiar comercio internacional dentro de mi carrera? A ver, ¿quién se anima a levantar su micrófono? ¿Por qué debo estudiar comercio internacional dentro de mi carrera? Nuestro compañero Pérez nos dice, para tener conocimiento acerca de las exportaciones y las importaciones. Correcto, nuestra compañera, perdón, Rosa Pérez, nos dice para tener conocimiento acerca de la exportación e importación. Correcto, Rosa, es verdad, porque ustedes se están formando para gerenciar negocios. Y una persona de negocios, como lo son ustedes,
Ustedes deben de considerarse ya como hombres y mujeres de negocios, están totalmente involucrados en una carrera que ya está en su recta final de formación académica, y muchos de ustedes ya insertados laboralmente, probablemente algunos de ustedes ya con emprendimiento conociendo conforme vayamos profundizando en las clases. Ustedes no pueden descartar que en algún momento de su desarrollo como ejecutivos de negocios vayan a tener que hacer acciones de exportación e importación. En algún momento este negocio local que ustedes tienen puede terminar internacionalizándose. O de repente pueden terminar viendo un buen producto chino, americano, europeo, que pueden insertar en el mercado local y empezar a hacer importaciones. Entonces, en algún momento, la operación de comercio internacional va a ser parte de su vida como ejecutivos. Entonces, es importante, como dice nuestra compañera Pérez, tener el conocimiento acerca de la exportación y la importación. Cantoral nos dice para conocer el mercado de otros países y cómo funciona. Claro, Sharon, es correcto, ¿no? Si tomando como posto lo que hablábamos del comentario de Rosa, lo que dice Sharon se complementa, porque si yo voy a empezar a hacer negocios de expo, de impo, necesito ver cómo funcionan los otros mercados. Es correcto. A ver, tenemos aquí el comentario de Samamé, de Isaac Samamé nos dice, en un mundo globalizado, la importancia de contar con conocimientos de comercio internacional nos abre un mundo de posibilidades. Correcto. Así es. El hecho de tener una formación en comercio internacional te va a hacer entender que hay oportunidades de negocio más allá de las fronteras del país. Como dice la señorita Palomino, para hacer crecer el negocio a nivel mundial, claro, porque en algún momento uno va a querer extender sus mercados, ¿ok? Y como lo complementa aquí muy bien también Vera, para conocer los mercados, ¿no? Correcto, Valeria, ya lo habíamos hablado un poco antes, ¿no? Para poder conocer los mercados. Félix Quispe dice, para poder tener acceso a nuevos mercados, a importar tecnología que complementen nuestros procesos. Correcto, correcto. Por ahí escucho un micrófono y no sé si alguien quiere intervenir. Primero deben levantar la mano, por favor. Muy bien, entonces creo que todos los comentarios, y se agradece los comentarios, creo que todos los comentarios nos llevan a entender que necesitamos saber de comercio internacional porque necesitamos saber cómo funciona el mundo, más allá de Perú, en el tema de negocios, y porque podría ser una muy buena oportunidad para nosotros, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es más, quiero comentarles que he visto, cuando me ha tocado ser jurado de tesis, muchos alumnos de negocios que terminan sustentando tesis de proyectos de exportación o de importación. Y conozco también muchos egresados de negocios que sus emprendimientos terminan siendo de comercio internacional, porque es parte de, ¿no? Es parte de. Si un negocio netamente local funciona, adelante. Y si un negocio expo-impo funciona, también adelante, ¿no? Nosotros, las personas de negocio, nos dirigimos hacia donde se dirige el mercado y hacia donde tenemos el know-how también. Muy bien, vamos a regresar a las diapositivas. Y ahora quiero hacerles la segunda pregunta. Hemos hablado de por qué estudiar comercio internacional y ustedes me han hablado de mercados, de accesos, de oportunidades de negocio y eso está muy bien. De alguna manera, esta primera pregunta que les he hecho tiene un tinte comercial, ¿no? Tiene una óptica comercial.
Pero la segunda pregunta que les quiero hacer, y que ustedes la están mirando en el PowerPoint, la segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿para qué me servirá saber de gestión aduanera? O sea, aquí ya no estamos hablando del tema de negocio, sino del tema operativo normativo, ¿no? Entonces, quisiera revisar sus respuestas, perdón. ¿Para qué me servirá a mí saber de gestión aduanera? Que es una pregunta ya más específica, ¿no? Un poco más cerrada. La primera pregunta que hicimos era un poco más abierta. ¿Para qué me servirá estudiar gestión aduanera? A ver, ¿quién se anima a darnos una respuesta? Los he leído a todos, pero también me gustaría escucharlos, así que si alguien se anima por el micrófono sería excelente. Cintia, muy buenos días, adelante por favor, te escuchamos. Cintia, adelante Cintia, no te logro escuchar. ¿Tienes tu micrófono habilitado? Profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí, Cintia, ahora sí te escucho, ¿cómo estás? Buenos Dame días, tu micrófono, profesor, por bien. favor. Profesor, la gestión aduanera es para tener idea de cómo, de los papeleos que se hacen para la exportación o importación de mercancías. Muy bien, es una muy En, buena respuesta. Continúa, Cintia. en lo que respecta a todas las formalidades que requiere, pues, ¿no? Poder importar o exportar, como le dije. Muy bien, muy bien. Gracias, Cintia. Puedes silenciar tu micrófono. Gracias. Gracias, Mire, profesor. a ti. Lo que dice Cintia es totalmente correcto para saber cómo hacer los papeleos y los trámites, ¿no? Y eso es verdad. Les comentaba yo al inicio de la clase que yo me dedico a la actividad empresarial en el sector logístico. Tengo una compañía operadora logística. Y les puedo decir, con mis años de experiencia, que uno de los indicadores de retraso en las operaciones logísticas es el desconocimiento documentario que tiene el exportador o el importador. Tengo 15 años en este negocio y ese es un indicador que sigue sucediendo, que el retraso de la operación se da por desconocimiento documentario del importador o exportador. Entonces, el conocimiento del trámite aduanero, que forma parte de este curso, nos va a ayudar a optimizar tiempos, porque exportador o importador que es ordenado documentariamente optimiza mejor sus tiempos logísticos. Por ejemplo, Vera nos comenta aquí para conocer políticas arancelarias y leyes. Claro, claro, dentro de este curso vamos a conocer todo lo relacionado a tributación en aduanas y también vamos a conocer las principales leyes aduaneras, ¿no? Como Palomino también lo comenta aquí y como también lo comenta por aquí Pérez cuando habla de los impuestos, ¿no? Injante lo complementa muy bien también porque nos dice que es fundamental para nuestros procesos de INPO y de EXPO. Claro, porque ¿de qué me sirve a mí tener detectado un mercado en el exterior si voy a entregar los productos retrasados por mi falta de conocimiento de gestión aduanera? ¿Verdad? ¿De qué me sirve a mí tener 10 zapaterías en Lima las que yo abastezco de calzado chino si voy a abastecerles de calzado tarde? Porque desconozco la gestión aduanera. Entonces,
En conclusión, la gestión aduanera, que va a ser un compendio de conocer leyes, tributos y procesos, nos va a llevar a optimizar mejor nuestros tiempos logísticos. Les agradezco mucho que estén participando de manera tan activa en estas preguntas de introducción. Este es el temario que nos va a acompañar el día de hoy. Dios mediante nos pueda alcanzar el tiempo para desarrollar los 5 puntos el día de hoy. Si no, ya los continuaremos en nuestra siguiente sesión. Recuerda que nuestro encuentro es todos los jueves de 8:45 a 10:15 de la mañana. Entonces, el primer punto de hoy es objetivos y funciones de la administración aduanera. Vamos a empezar desarrollando el concepto de lo que es la administración aduanera. Y el concepto de qué es administración aduanera no es un concepto que yo como expositor invente, acomode o copie de un libro. El concepto de administración aduanera es un concepto legal. Este concepto que ustedes ven en pantalla está extraído de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Está extraído de la Ley General de Aduanas en el artículo 2. Y nos habla de qué es la administración aduanera. ¿Ok? Administración aduanera, antes de entrar al concepto legal, la administración aduanera es la entidad que nosotros coloquialmente conocemos como la aduana, ¿no? Cuando alguien te dice que tengo que ir a la aduana a hacer un trámite, tengo que hacer mi trámite ante la aduana, voy a pasar una fiscalización ante la aduana, está hablando de la administración aduanera. Vamos a decir que de alguna manera el nombre formal de la aduana es administración aduanera, ¿correcto? Si queremos ponernos así formalones, vamos a decir administración aduanera, ¿no? Si queremos ser un poco más coloquiales, vamos a decir la aduana. Muy bien. ¿Qué nos dice la ley? ¿Cuál es el concepto legal? El concepto legal que estamos viendo aquí en pantalla es que la administración aduanera es un órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Es un órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. A ver, rapidito nada más, escrito por chat. ¿Cuáles son las siglas de Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria? A ver, escríbanlo por favor. Entonces decimos que la Administración Aduanera es un órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. ¿Cuáles son las siglas de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria? ¿Alguien que nos quiera colaborar en el chat? Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. ¿Cuáles son las siglas de esta institución? A ver, tenemos una cantidad importante de participantes en clase hoy, entonces no me digan que no saben. Ok, muy bien, están empezando a caer aquí las respuestas. SUNAT, correcto, SUNAT. Entonces, si la ley nos dice que la administración aduanera es un órgano de la SUNAT, quiere decir entonces, sería bueno que tomen nota de esta conclusión, quiere decir entonces que la aduana forma parte de la SUNAT, ¿correcto? Quiere decir que la aduana forma parte de la SUNAT. ¿Y la SUNAT a qué ministerio pertenece?
¿A qué ministerio pertenece la SUNAT, chicos? Ahí nomás también, respuesta rápida por el chat. ¿A qué ministerio pertenece la SUNAT? Muy bien, Palomino. A Economía y Finanzas. Muy bien, Anicama. Correcto, al MEF. La SUNAT pertenece al MEF. Entonces, obviamente, por default, la aduana también pertenece al MEF. ¿Correcto? Entonces, la aduana pertenece a la SUNAT reporta al MEF. Ese sería el orden jerárquico. ¿Correcto? Es importante saberlo porque a veces existen confusiones y muchas personas piensan que la administración aduanera pertenece al Ministerio de Comercio Exterior, porque dicen, aduanas, comercio exterior, está relacionado, entonces la aduana debería de pertenecer al MINCETUR, al Ministerio de Comercio Exterior, lo cual no es correcto. ¿Hay coordinaciones? Por supuesto que sí, porque hay una agenda común entre la administración aduanera y el MINCETUR, por supuesto que sí, pero aduana reporta a SUNAT y esto a su vez al MEF. Cuando empecemos a mirar las competencias de la administración aduanera, sus facultades, entenderemos más por qué es necesario que la aduana, la administración aduanera, pertenezca al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta administración aduanera, este órgano de la SUNAT, señala dentro de este artículo que estamos viendo en pantalla, dentro de este artículo, señala 4 funciones básicas para las cuales está preparada, competente, la administración aduanera. 4 funciones para las cuales está preparada, 4 funciones para las cuales es competente la administración aduanera. Voy a salir de esta lámina para poner en una lámina, creo yo, un poco más explicativa esas 4 funciones de la aduana. ¿Ok? Estas 4 funciones, ojo, están en la norma, están aquí, pero he querido ponerlas en dibujo para probablemente una mejor explicación. Entonces, la administración aduanera va a tener 4 competencias básicas. ¿Ok? 4 competencias básicas que figuran en la Ley General de Aduanas, artículo 2, en lo que vendría a ser la definición de administración aduanera. ¿Cuáles son esas funciones? Número 1, aplicar la legislación aduanera. ¿Qué significa esto? Que la única entidad que puede sancionarte por infringir la ley de aduanas o que puede beneficiarte por cumplir la ley de aduanas es la administración aduanera. Es el único que puede aplicar la legislación para aplaudirte o para jalarte las orejas, para castigarte por infringirla, para premiarte por obedecerla. El único que puede hacerlo es la administración aduanera. Primera función. Segunda función de la administración aduanera es recaudar los derechos arancelarios y demás tributos. Recaudar los derechos arancelarios y demás tributos. Pregunta: ¿cómo se llama la actividad aduanera que genera recaudación de tributos en el país? ¿Cómo se llama la actividad aduanera que genera recaudación de tributos en Perú? ¿Quién sabe la respuesta?
Ya saben que tiene el medio escrito o hablado para poder manifestarse en este curso. Vuelvo a plantear la pregunta. ¿Cómo se llama aquella actividad aduanera que genera la recaudación de derechos arancelarios y demás tributos? De la que estamos hablando como una segunda competencia de la administración aduanera. A ver, ¿quién se anima a responder? El drawback. A ver, ¿quién nos contestó? Emerson, ¿verdad? Sí, profe, pero no estoy muy seguro. No sé si es Ya. el drawback. Ok, Emerson, no te preocupes, estamos aquí para aprender. Más bien no te vayas a olvidar que antes de usar el micrófono hay que levantar la mano, básicamente para mantener un orden, ¿no? Disculpe, profe. No, no te preocupes, no te preocupes, está todo muy bien. Está todo muy bien. A ver, no, el drawback más bien es una devolución que le da la aduana al exportador. O sea, al revés, en el drawback la aduana le devuelve dinero al exportador. Que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Así que esa actividad no es. A ver, por aquí Capaná y Pérez me dicen IGB, pero el IGB es un tributo. Yo lo que he preguntado es, ¿cuál es la actividad aduanera que genera ingresos por aranceles y demás tributos? ¿Qué actividad aduanera, qué tipo de operación aduanera es la que nos genera ingresos por aranceles y tributos? A ver si alguien más se anima a responder. Muy bien. La actividad aduanera que genera ingresos son las importaciones. Estuviste cerca, Palomino. Las importaciones. Porque las exportaciones no generan pago de aranceles ni tributos. ¿Ok? Cuando las empresas exportan, no tienen que pagarle ningún arancel a la aduana. Es más, las exportaciones están liberadas de IGB. Cuando yo vendo al exterior y emito una factura, no le cargo IGB. ¿Ok? En cambio, las importaciones sí generan recaudación de derechos arancelarios y demás tributos. Ahora, por ahí de repente ustedes pensarán, pero ahora tenemos tratado de libre comercio y no se pagan aranceles. Es correcto. En muchas ocasiones la importación es arancel cero, pero igual hay tributos internos que se pagan por importar, porque también se paga IGB por importar, se paga selectivo al consumo por importar. Cosas que veremos a detalle un poco más adelante. Entonces, volviendo al PowerPoint, la segunda competencia de la aduana es recaudar los derechos arancelarios y demás tributos, ¿no? Que propiamente los genera la actividad de importación. Este es probablemente el motivo más significante de por qué la aduana pertenece al MEF. Porque, como ustedes saben, el gran tesorero del país es el MEF, el cuidador del tesoro público, de la administración de los recursos generados por la tributación, es el MEF. Entonces, si aduanas va a recaudar tributos, eso hace necesario que la aduana esté bajo, no, el dominio no sería el término, sino que la aduana esté bajo el mando del MEF. Ese sería el término correcto, que esté bajo el mando del MEF.
Muy bien, continuamos. La tercera competencia, pierdan cuidado porque en un momento más vamos a ver lo de la asistencia, ¿ya? Necesito que nos concentremos ahora en el curso. Yo sé que la asistencia también es importante y en un momento más veremos ese tema. Así que por favor, vayamos a continuar. La tercera competencia que tiene la administración aduanera es la de normar los regímenes aduaneros. ¿Ok? Normar los regímenes aduaneros. ¿Qué son los regímenes aduaneros? Son las diferentes formas que existen para sacar mercancías del país o ingresar mercancías al país. Es decir, en las actividades aduaneras no solamente existen las exportaciones porque se está vendiendo algo al exterior, y no existen las importaciones solo porque se está comprando algo del exterior. No. En la actividad aduanera existen, por ejemplo, también las admisiones temporales, cuando hay productos que vienen a Perú por un determinado tiempo y luego se devuelven. También existen las exportaciones temporales, donde sacamos productos fuera del país para alguna exhibición y luego retornan. Entonces, los regímenes aduaneros vienen a ser las diferentes formas que se tienen para sacar mercancías del país y para ingresar mercancías al país. Y la única institución que puede dar los requisitos, procedimientos y demás de estas diferentes formas de entrada y salida, de estos diferentes regímenes aduaneros, la única institución que lo puede normar es la administración aduanera. Es la administración aduanera. Y otra competencia, que es la que vamos a profundizar hoy, otra competencia de la administración aduanera es ejercer la potestad aduanera. Ejercer la potestad aduanera. ¿Qué significa potestad? La potestad es ejercer el dominio o el control sobre una determinada jurisdicción. Ejercer el dominio o control sobre una determinada jurisdicción. Y en este caso, si a la palabra potestad le ponemos de acompañante aduanera, significa entonces que es el control que ejerce aduanas sobre el territorio aduanero. Esa es la potestad aduanera, el control que ejerce aduanas sobre el territorio aduanero. Entonces, es momento de entrar al segundo punto de nuestra agenda, donde vamos a conocer qué es el territorio aduanero y qué es la potestad aduanera. Muy bien, potestad aduanera. Recuerden que es una de las 4 competencias que nos dice el artículo 2 de la Ley General de Aduanas. Y en el artículo 164 de esa misma ley nos amplía un poco más lo que es la potestad aduanera. Y nos dice lo siguiente: potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la aduana. Conjunto de facultades y atribuciones ¿para qué? Para controlar,
Controlar. ¿Qué va a controlar? Lo que ingresa al país, cuánto tiempo se va a quedar, lo que pasa por el país y lo que sale del país. ¿Se dan cuenta? ¿Qué controla la aduana? El ingreso, la permanencia, el traslado y la salida de, personas, mercancías y medios de transporte. Entonces, estamos diciendo que este control que ejerce la aduana, este control que lo va a llevar a tener un conjunto de facultades y atribuciones para precisamente controlar lo que ingresa, permanece y sale del país, ese control lo va a aplicar a las personas, a las mercancías y a los medios de transporte. A las personas, ¿por qué? Porque los viajeros también tienen actividad aduanera, ¿no? En el sentido de que entran y salen con obsequios, entran y salen con compras y tienen que someterse a los controles. A las mercancías propiamente, porque cada mercancía que quiere entrar o salir del país tiene un requisito documentario. Y a los medios de transporte, porque son los que trasladan a las mercancías y a las personas. Ahora, el control de la aduana ¿es en una zona infinita o es en una jurisdicción? Es en una jurisdicción. ¿Dónde? Dentro del territorio aduanero. O sea, este conjunto de atribuciones y facultades que le va a permitir a la aduana controlar, lo va a hacer solo dentro del territorio aduanero. Solo dentro del territorio aduanero. Y ojo, solo para actividades aduaneras. Es decir, la administración, los funcionarios de aduana tienen control sobre todo el territorio aduanero. Sí, por supuesto que sí. Pero su control es sobre actividades aduaneras. Es decir, los funcionarios de aduana no van a ir a tumbarse una fiesta COVID. Eso le pertenece a la policía. Los funcionarios de aduana no van a desalojar ambulantes. Eso le pertenece a la policía municipal. Los funcionarios de aduana van a ejercer control dentro del territorio aduanero, sí, pero en base a actividades aduaneras. En base a actividades aduaneras. ¿Qué es el territorio aduanero entonces? Vamos a preguntarnos eso, porque si decimos que este control se ejerce dentro de una jurisdicción y esa jurisdicción se llama territorio aduanero, va a ser importante que nosotros podamos entender qué es el territorio aduanero. ¿Ok? Va a ser importante que sepamos qué es el territorio aduanero. Para lo cual voy a compartirles en este momento un link donde está la Ley General de Aduanas para que ustedes puedan ubicar un concepto que necesito que desarrollemos juntos. A ver, en el chat en este momento les estoy dando el link que nos va a llevar a la Ley General de Aduanas. Y les voy a solicitar, por favor, ubicar el artículo 2, definición de territorio aduanero. ¿Ok? Les voy a dar un par de minutos para que lo puedan
económica y pondremos en discusión ese concepto. ¿Ok? 2 minutos, por favor. Bien, ¿tenemos algún voluntario en el aula que nos quiera leer la definición legal de territorio aduanero? Estamos pretendiendo en esta parte de la clase entender a qué se refiere esa jurisdicción, esa zona sobre la cual la aduana puede ejercer el control, ¿no? Porque hemos dicho que la potestad aduanera se ejerce sobre el territorio aduanero. Carlos, buenos días. A ver, te escuchamos, por favor. Definición de territorio aduanero según la Ley General de Aduanas. Profesor, buenos días. Buenos días. Territorio aduanero. Parte del territorio aduanero nacional que incluye el espacio acuático y aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con los territorios nacionales. La circunscripción territorial sometida a la jurisdicción de cada administración aduanera se divide en zonas primarias y en zonas secundarias. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Carlos, por la lectura. Listo, profesor. Gracias. Yo diría que todo ese concepto que Carlos acaba de leer y que sé que ustedes también lo han leído, todo este concepto lo resumo en esta frase que está dentro del texto. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional. Eso nos lleva a una conclusión muy interesante. El territorio aduanero es igual al territorio peruano. Territorio aduanero es igual al territorio peruano. Lo dice clarísimo
Las fronteras del territorio aduanero son las mismas que las del territorio nacional. Entonces, podemos llegar a la conclusión que la potestad aduanera la ejerce la aduana en todo el Perú. La ejerce en todo el Perú, incluido, como dice la definición, los espacios acuáticos y aéreos. Y asimismo, este concepto nos divide este territorio aduanero, que es igual al territorio peruano, lo divide en dos partes, ¿no? Zona primaria, zona secundaria. ¿Cuál es la zona primaria? La zona primaria son los lugares de carga, descarga, embarque, desembarque. ¿Qué es una zona primaria? El puerto, el aeropuerto, los almacenes aduaneros. Lugares donde se carga, descarga, se embarca, se desembarca. Esa es la zona primaria. ¿Y qué es la zona secundaria? El resto del territorio aduanero. Entonces, esta definición nos dice que la aduana no se va a limitar a controlar solo en almacenes, solo en puertos, solo en aeropuertos, no. Puede hacerlo en cualquier lugar del país. Zona secundaria o primaria. Por eso es que seguramente ustedes han visto que cuando han viajado a provincia vía terrestre, la aduana para los buses en plena carretera, para ver el contenido de las bodegas. Y una carretera está dentro del territorio aduanero, pertenece a la zona secundaria. Por eso también, seguramente hemos visto en los periódicos alguna vez que la aduana ha incautado cigarrillos de contrabando, juguetes de contrabando, en tiendas, en almacenes simples, en galerías comerciales, y todo eso en zona secundaria. Entonces creo que con la lectura del concepto de territorio aduanero, voy a volver a compartir el PowerPoint, creo que con la lectura del concepto de territorio aduanero ya nos queda mucho más claro este conjunto de facultades y atribuciones que tiene la aduana para controlar. Vamos a profundizar un poco más en lo que es la potestad aduanera. ¿Ok? Voy a correr a la siguiente lámina. Bien. La potestad aduanera descansa en base a dos acciones de control. Acciones de control ordinario y acciones de control extraordinario. Recuerden que el artículo 164 nos decía que la potestad aduanera es el conjunto de atribuciones y facultades para controlar. ¿Correcto? Este control podemos dividirlo en dos tipos de control. Las acciones de control ordinario y las acciones de control extraordinario. Vamos primero a explicar las acciones de control ordinario. Su mismo nombre nos lo dice, ordinario. Es decir, acciones de control dentro de lo normal, como parte de la rutina, dentro del día a día. Esas son las acciones de control ordinario, las que forman parte del día a día de la administración aduanera. Vamos a conversar de tres de ellas. Por ejemplo, hablemos del boletín químico. ¿Cómo funciona esto? Les comento. Vamos a suponer que usted va a importar pijamas. Estas pijamas para niños que tienen forma de animales, ¿no? De dinosaurio, elefante, etc., ¿no? Las quiere usted importar para la campaña de fin de año.
Y cuando usted declara ante aduana su importación, usted las declara como 100% algodón. La aduana, dentro de sus atribuciones para controlar, puede decir, un momentito, voy a corroborar si es algodón, si es 100% algodón. Y esa corroboración es algo que el funcionario de aduana no lo va a poder hacer oliendo, tocando o mirando. Va a necesitar el auxilio de la ciencia. Entonces la aduana, en sus acciones de control, puede decir, me voy a llevar una muestra de la pijama y la voy a someter a mis pruebas de laboratorio. Sí, la aduana tiene laboratorio y laboratoristas. Y estas pruebas químicas me dirán si efectivamente es 100% algodón o no. Esa acción se llama boletín químico, ¿correcto? Para poder controlar que el material que se declara o las composiciones de los materiales son las correctas. Si el resultado del boletín químico nos dice que efectivamente es 100% algodón, ya de ahí en más, aduana nos dará el levante para llevarnos la mercancía. Es lo más probable. Pero si el análisis de la muestra nos arroja que no es 100% algodón, entonces aduanas nos va a solicitar corregir la descripción y pagar una multa por error en la declaración. Eso es el boletín químico. Otra acción de control del día a día por parte de la administración aduanera es el aforo físico. ¿Ok? El aforo físico. Lo que nosotros conocemos como el canal rojo. Cuando nosotros en un despacho de importación o exportación nos toque aforo físico, significa que el funcionario de aduana va a revisar nuestra mercancía. Físicamente, claro está. Para contrastar que lo declarado coincida con lo encontrado. Ahora, ¿me van a abrir todas las cajas? No, necesariamente. En importación no es obligatorio abrir el 100% de las cajas, quedará a criterio del vista de aduana. Pero sí pueden haber consecuencias cuando en el aforo físico se encuentran discrepancias entre lo declarado y lo físicamente encontrado. Por ejemplo, ¿no? Si yo declaro 100 televisores, sale canal rojo y aparecen 120 televisores, la diferencia me la van a decomisar. La diferencia me la decomisan. O, por ejemplo, si yo declaro 100 televisores y solamente hay 80, o sea, al revés, hay menos encontrado que declarado, puedo pedir que me devuelvan los tributos que pagué de más. Entonces, hay una serie de incidencias que se pueden dar en el canal rojo. Otra acción de control ordinario que ejerce aduanas es el aforo documentario. Ya no la revisión de la mercancía, sino la revisión de documentos, que en la actualidad se hace de manera digital, ¿no? Por los temas de coyuntura. La aduana lo que va a hacer es fiscalizar que efectivamente la documentación que se está utilizando para la expo o la impo sea la que la normativa manda, que no haya omisión de documentos. Entonces, este conjunto de acciones
forman parte de las acciones de control ordinario, normales, de rutina. Esta explicación que les he dado la van a encontrar ustedes también en el artículo 2, ya tienen el link de la Ley General de Aduanas, lo van a encontrar en el artículo 2, en definición de acciones de control ordinario, ¿no? Y aquí te lo dice, revisión documentaria, revisión física, análisis de la muestra con el tema de boletín químico. Entonces, hemos hecho, creo yo, una buena explicación de este artículo 2. Ahora pasemos a las otras acciones de control. Acciones de control extraordinario. Ya su mismo nombre te lo va diciendo, ¿no? Fuera de lo común, extraordinario, fuera de lo común. En este caso, estas acciones de control extraordinario, o sea, diferentes a las de rutina, son acciones que tienen como finalidad evitar supuestos delitos o infracciones. Evitar supuestos delitos o infracciones. Es para prevenir. Pero ustedes saben que cuando yo tomo una acción preventiva es para algo que puede suceder o que puede no suceder. ¿Correcto? Ténganlo en cuenta eso. Estas acciones de control extraordinario pueden darse antes del despacho, durante el despacho y después del despacho. Antes, durante y después del despacho. Claro, ahorita nos podemos estar preguntando, ¿y cómo puede haber una fiscalización antes del despacho? Sí, sí la puede haber. Recuerda que la potestad aduanera es el control sobre personas, mercancías y medios de transporte. La aduana, si quisiera, ni bien descarga el primer contenedor del barco, dice, inmovilícenme ese contenedor que lo voy a revisar. O sea, recién llegadito, ni siquiera hemos empezado los trámites y ya nos pagaron la carga para revisarla. Ese sería un ejemplo de antes. O sea, ni bien llega el medio de transporte, la aduana puede pedir fiscalización. Porque lo facultan estas acciones de control que pueden ser antes. Quiero invitarlos a ver un ejemplo de acción de control durante. Vamos a ver un ejemplo de una acción de control extraordinario durante. ¿Ok? Una acción de control extraordinario durante. Para lo cual les voy a proponer un caso. Tomen atención porque luego vamos a poner una pregunta para hacer un conversatorio. Ok, recuerda que estamos viendo un ejemplo de acción de control extraordinario. Muy bien. Tenemos a la empresa Agme Export que va a realizar una exportación de 1000 cerámicas de Chulucán a los Estados Unidos. Dentro de las acciones de control ordinario, le sale canal rojo. ¿Ok? Le sale canal rojo. Significa que antes de que se pueda dar el ok, la conformidad a la salida de estos bienes hacia los Estados Unidos, el funcionario de aduanas debe hacer la revisión física de la mercancía. En el ejercicio de sus atribuciones, este funcionario de aduanas solicita, dentro del proceso de revisión física, solicita la intervención de BOE. BOE es la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Antidrogas. ¿Y por qué en la revisión física este especialista en aduanas está pidiendo la presencia de la Policía Antidrogas? Porque nos cuenta el caso que la experiencia
de este funcionario, los productos tienen un peso mayor al normal. Es decir, este funcionario de aduanas ha atendido muchos despachos de cerámicas y él ve que estas cerámicas pesan más de lo normal. Y su sospecha es que puedan contener droga y por eso adiciona a la inspección física la presencia de la policía antidrogas. La policía antidrogas cumple con su protocolo. Aquí vemos al CAC antidrogas oliendo la mercancía y no encuentran nada. No encuentran nada. Para la policía antidrogas, esa carga no está contaminada. Hacen su parte, su acta, por parte de ellos no hay nada irregular, pero este funcionario de aduanas insiste en que esas mercancías tienen algo raro. Y en el uso de su potestad aduanera, el vista de aduanas atraviesa con un taladro las cerámicas. Las atraviesa con un taladro. 2% en total de la mercancía, o sea, 20 de 1000. Y no encuentra nada. Solo así el funcionario de la aduana se queda tranquilo y ya se convence finalmente que esa mercancía no tiene nada raro. Pero ya el daño se hizo, ¿verdad? Ya el exportador perdió 20 unidades. Cuenta la historia que el funcionario de la aduana le permitió al exportador poder reponer 20 nuevas en el embarque. Pero igual, pues hay una inversión adicional que no se le va a reconocer al exportador. La pregunta es, atención, vamos a dar 3 minutos, de 3 a 5 minutos para que puedan tejer una respuesta y abrir los micrófonos. La pregunta es, ¿actuó conforme a ley el funcionario de aduana o no? ¿Actuó conforme a ley el funcionario de aduanas o no? Les dejo en pantalla el concepto legal de acciones de control extraordinario. Para que le puedan dar lectura, o si gustan, lo leen del link que les mandé, para que me puedan responder. ¿Actuó dentro de la normativa el funcionario de aduanas? La respuesta está en la lectura de ese artículo. ¿Ok? Voy a silenciar mi micrófono. Vamos a dar unos minutos y buscaremos primero voluntarios y si no llamaremos a reflexionar, a analizar. Vamos.
Bien, acabo de compartirles el link de la asistencia. Ya saben que tienen que iniciar su sesión para poder poner su asistencia. Y de otro lado, es momento de que podamos tejer una respuesta a la pregunta que estamos planteando. ¿Actuó el funcionario de aduanas dentro de la normativa o no? Hemos puesto en pantalla y lo seguimos compartiendo, hemos puesto en pantalla, perdón, el PowerPoint con el artículo 2. Ustedes también lo tienen en el link de la Ley General de Aduanas y necesitamos conocer sus impresiones. ¿Actuó dentro de la normativa o no? A ver, Palomino, ¿podrás abrir tu micrófono para profundizar un poquito más en tu respuesta? ¿Tendrás micrófono habilitado, Palomino, por favor? Hola, ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? buenos días. Buenos días, señorita. ¿Por qué actuó de acuerdo a ley? ¿Qué parte del texto que estamos viendo ahorita en pantalla, qué parte de este texto de la ley te hace entender que actuó conforme a la normativa? Bueno, yo pienso que sí actuó de acuerdo a la ley porque si ellos tenían sospechas de que la mercancía tenía un peso elevado al que de repente antes se ha exportado o importado, entonces sí podían verificar, ¿no? Si es que, por ejemplo, no estaban llevando droga o alguna otra cosa en esa artesanía. Correcto. Gracias, señorita Palomino. Muy amable. Gracias. Entonces, lo que la señorita Palomino nos dice es que actuaron para prevención, como está estipulado en el artículo 2, para prevención. Y como habíamos comentado, prevenir no quiere decir necesariamente que lo que se sospecha pueda ocurrir. Entonces, muy bien, la respuesta a la tesis de Palomino se sustenta en esta parte que dice para prevención. ¿Correcto? Para prevención. Muy bien, Vera Pérez también. Correcto. A ver, Vera, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Me gustaría hacerte una pregunta, Valeria. Valeria Vera. ¿Podrías levantar tu micrófono si fueras tan amable? Valeria, ¿nos estás escuchando? Perfecto, Valeria. Entonces te hago la pregunta a través del chat. ¿Ok? Te pregunto, Valeria, puntualmente y atentos todos. En el ejemplo dijimos que atravesó las artesanías con un taladro. Te pregunto, Valeria, ¿hubiese podido ser un martillo? ¿Hubiese podido ser un serrucho? ¿Sí o no? ¿Hubiesen podido ser otras herramientas? ¿Estaría aún dentro del marco legal si en lugar de taladro hubiese sido martillo o serrucho? ¿Qué opinas, Valeria? Por ahí, si alguien también quiere apoyar la respuesta de Valeria, puede escribirnos en el chat o levantar la mano. ¿Pudo haber sido serrucho y martillo en lugar de taladro? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Hubiese seguido en el marco legal? Sí, correcto, Valeria. También hubiese podido ser una opción otro tipo de herramienta. ¿Saben por qué, chicos? Porque el artículo 2 te dice, estas acciones no operan de manera formal. No operan de manera formal.
Es decir, no hay un procedimiento. No hay una norma que diga con martillo sí, con comba no, con serrucho sí, con taladro no. No hay una normativa que lo estipule. Por eso dice, son acciones que no operan de manera formal. En sí, yo sé que lo han analizado, es un artículo con una definición bastante ambigua, porque miren cómo inicia el artículo. Acciones de control extraordinario, aquellas que la autoridad aduanera pueda disponer de manera adicional a las ordinarias. Es decir, que las acciones de control extraordinario son las que no son ordinarias. Pero en ningún momento te dice cuáles. En ningún momento lo dice. En cambio, si me permiten retroceder, en la definición de ordinario, sí te lo dice. Revisión documentaria, reconocimiento físico, análisis de muestras. ¿No? Está más mapeado, pero aquí no. Entonces, en conclusión, actuó dentro del marco legal el funcionario de la aduana. No es que esta acción se repita siempre, pero he querido pues hacer un ejemplo no extremo, porque extremo a veces puede sonar irreal, pero sí he querido hacer un ejemplo denso, ¿no? He querido hacer un ejemplo denso para que podamos entender la verdadera dimensión de esto, ¿no? Como dice Palomino, la aduana puede hacerlo con lo que desee, claro, pero dentro de lo que es actividad aduanera, ¿no? Recuerden también que esta potestad no es una carta libre, ¿no? Es sobre personas, sobre mercancías y sobre medios de transporte, pero en el marco de actividades aduaneras, ¿no? En el marco de actividades aduaneras. Por ejemplo, un funcionario de aduana no va a ir a estas galerías de cerámica que están en la Avenida La Marina y pasarle serrucho a todas, ¿no? Porque eso no es actividad aduanera, eso es un comercio local. ¿Ok? Les pasé el link de la asistencia, lo vieron, ¿verdad? Registren ahí su asistencia. Ya se los pasé. Aquí lo vuelvo a pasar, de todas maneras, por ahí si no lo vieron. Registren su asistencia. Muy bien, estamos llegando al final de la clase. Espero que se lleven una buena impresión de esta clase al ser la primera que trabajamos juntos y al ser la primera vez que trabajamos juntos también nosotros. Y sobre todo que sientan que lo que han aprendido hoy es de utilidad, ¿no? Siempre lo más importante es cuestionar a quien les enseña algo. ¿Para qué me sirve lo que me estás enseñando? Entonces, espero que les sirva a ustedes y que sientan que ha sido de utilidad. ¿Qué hemos visto hoy? Hoy hemos visto el concepto de administración aduanera, que la aduana es un órgano de la SUNAT, que reporta al MEF, que la aduana tiene 4 funciones básicas que son aplicar las leyes aduaneras, recaudar derechos, normar los regímenes aduaneros y ejercer la potestad aduanera. Entendiendo que la potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la aduana tiene para poder controlar lo que ingresa y sale del país, en personas, en mercancías y en medios de transporte. Entonces creo que hoy nos vamos conociendo un poquito más a la administración aduanera. ¿Ok? Muy bien, chicos, muchas gracias por haber estado presentes en clase hoy. Gracias por ser tan participativos. Espero pues que Dios mediante nos reencontremos el próximo jueves para continuar desarrollando nuestros temas. Para cualquier consulta adicional pueden escribirme a mi correo, se lo voy a dejar aquí, frprivat@seguedipae.pe. De repente alguna pregunta que no llegaron a hacer hoy, que repasando en los apuntes dijeron, uy, ¿por qué no pregunté esto? Entonces ahí tienen mi correo. ¿Ok?
Y los voy a invitar también a que estemos agregados en redes sociales, porque normalmente yo ahí en redes estoy siempre anunciando las diferentes conferencias que tengo durante el año en temas de comercio exterior. Muchas de ellas son de ingreso libre. Entonces me pueden encontrar como Raúl Privat Pando en Facebook, en YouTube e Instagram. En YouTube tengo un canal con más de 40 conferencias de comercio exterior, probablemente alguna de ellas ayude para desarrollar tareas de este curso o los ayude para desarrollar tareas de otro curso relacionado al comercio exterior. ¿Ok? Hay una tarea en la actividad virtual del Zoom que aún no vamos a hacer, la haremos cuando completemos la próxima semana este tema. Muy bien. Dios los bendiga grandemente, chicos. Que terminen muy bonito el día, que lo continúen muy bien y nos estamos viendo en una próxima clase. Hasta luego. Chao.